La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche. Y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, nosotros hemos venido hablando, últimamente estamos hablando de algo que es caminar en Cristo Jesús. Caminar en Cristo Jesús consiste en que nosotros tenemos que ser, primero que todo, tenemos que ser criaturas nuevas, como lo habíamos hablado antes. Segundo, tenemos que tener una convicción y una certeza, ¿sí? Pero esa convicción y esa certeza solamente nos la puede dar nuestras arras puestas por Dios, que es el Espíritu del Dios Todopoderoso, que habita en nuestra casa, en nuestro templo, ¿sí? Porque Él hace morada con nosotros, amén. También tenemos que considerar que fuera de eso, fuera de que tenemos esa convicción y esa certeza de estar en Cristo Jesús, tenemos que todo el tiempo vivir caminando en Él. ¿Para qué? Para poder ser redimidos completamente y poder verdaderamente disfrutar de esa redención que es la que significa nuestra salvación. Una morada arriba en los cielos, como dijo Jesús, voy a subir para hacer morada para vosotros. Y yo creo en su palabra y consideramos todos nosotros que vamos a estar con Él. Vamos a poder disfrutar de su presencia para poder cada día estar más. Es así, mis amados hermanos, que es una parte imprescindible del caminar del cristocéntrico en su andar con Dios, siendo nuestra primera línea de defensa, porque casi siempre nuestra capacidad de razonamiento, óigame bien, razonamiento lógico, o sea, razonamiento humano es insuficiente. Necesitamos verdaderamente de alguien que nos dé esa fuerza, que nos dé ese dinamismo, que nos enseñe cada día a caminar más, que nos guíe, que nos dé esa luz para poder nosotros no tropezar, sino que caminemos en un camino, como su palabra lo dice en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y ese si no es, ese significa que nosotros tenemos que estar juntos, pegados, adheridos. ¿Eh? Y que nosotros tengamos que estar viviendo en Él para poder caminar en Él, con Él, para Él, y poder estar así disfrutando ante la presencia del Sumo, del Dios Todopoderoso. Amén. Vayámonos a primera de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 8. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces la palabra de Dios dice así, dice que el que practica, porque Él es justo, ¿por qué? Porque practica justicia y Él es justo. Y además de eso, ¿qué dice el enemigo, del maligno? Todo aquel que practica el pecado pertenece al maligno. Todo aquel que practica cosas de desobediencia que van en contra de la palabra de Dios son amigos del enemigo de nosotros, del maligno. Esta mañana yo estaba hablando con alguien que me fue a visitar y estábamos hablando y desde hace aproximadamente unos 10 días, cuando me tocó que ir a quitarme los lentes y poder estar sin lentes durante aproximadamente 5 días, en donde no podía casi ver bien, o sea, veía borroso, empecé a entender una serie de cosas de la palabra de Dios que son bonitas. Y la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo
cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios vivo. Entendí que cuando uno no tiene luz, cuando no resplandece en uno la luz, uno fácilmente se puede caer, puede tropezar, puede perder todo lo que uno haya tenido. Y en ese momento, en esos días que estuve sin tener la visión correcta, me di cuenta de que el accionar del maligno es fuerte, es tremendo. Y que a veces nosotros no queremos reconocer que Él ocupa un lugar y que ese lugar es un alto riesgo para cada cristocéntrico, para cada hermano que cree en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él está como un león rugiente, Él está todo el tiempo dispuesto a cogernos y a comer de nosotros. Y también tenemos que entender que Él vino solamente a hacer tres cosas, o sea, Él tiene tres finalidades, Él no puede hacer otra cosa diferente, y todo aquel que esté con Él, si entendiera lo que significa estar con Él, porque Él vino solamente ¿a qué? Él vino a robar, Él vino a destruir y Él vino a matar, o sea, Él no tiene vida para nada. Para nada, para nada. Todo aquel que cree que de pronto en un momento dado, estando en la presencia de Él o estando con Él, caminando con Él, va a tener vida. No tiene ni vida ni tiene luz porque todo el tiempo está tropezando, está viviendo en la oscuridad. Y ahí entendí yo decía, Señor, con razón, hay cosas que uno verdaderamente necesita y que no es que uno pueda tenerlas porque uno no puede hacerlas. Yo analizaba mi carne y le decía, bueno, Señor, antes mi carne era así, después de mi carne se volvió cuerpo, y yo tengo que hacer cosas y debo hacer cosas en nombre de Cristo Jesús. Pero para poder hacer esas cosas en nombre de Cristo Jesús, tiene que haber algo dentro de mí, así como yo, cuando yo quiero mover el dedo del dedo gordo de mi pie derecho, y yo le doy la orden a mi dedo gordo del pie derecho, pero antes esa orden va a mi cerebro, y allá en mi cerebro está mi inteligencia, está mi memoria, está todo lo que me hace que en un momento dado yo pueda mover mi dedo gordo del pie derecho. Y si yo necesito de pronto mover otra cosa, tengo que recurrir a mi cerebro para poderla mover. Y es así como yo empecé yo a decir, bueno, Señor, hay cosas en el cuerpo que mi mente, que mi cerebro hace que se mueva por el orden del cerebro. Hay actitudes con C y con P que son movilizadas por mi mente, de acuerdo a mi voluntad, que tiene que ver con el espíritu que en ese momento está manejando mi voluntad. Si tenemos el espíritu de la oscuridad, como hemos hablado antes de que estamos en un reino que es el reino de la oscuridad, empezamos a darnos cuenta de que hay tres elementos que gobiernan ese reino. Un elemento de esos es la carne, pero más arriba de esa carne está el alma. Y si nosotros sabemos, el alma tiene ¿qué? Conocimiento, sentimientos y tiene una voluntad. Pero si esa voluntad, si ese conocimiento, si ese entendimiento tiene algo que está por encima, que es el espíritu, y ese espíritu lo gobierna el enemigo, el de la oscuridad, todo lo que yo piense, todo lo que yo sienta, todo lo que yo actúe de una forma, de acuerdo a mi voluntad, pero voluntad regida por el enemigo, por la oscuridad, voy a caminar, voy a querer hacer las cosas de acuerdo a esa voluntad, y esa voluntad está regida ¿por quién? Por el príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo dice en su palabra en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, que Él va a colocar en nosotros ¿qué? Entonces nos va a cegar ¿qué? El entendimiento, o sea, el alma va a estar cegada ¿por quién? Por el príncipe de este mundo. Y esta mañana yo le explicaba a esta persona, yo le decía, mire, si
si nosotros no entendemos, si nosotros no logramos captar verdaderamente cuál es el significado por el cual nosotros estamos en este mundo y por cuál estamos nosotros, pertenecemos nosotros a una denominación y estamos en el reino de los cielos en Cristo Jesús, fácilmente puede venir cualquier viento, cualquier tempestad y nos puede llevar. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo hago yo para poder cambiar toda esta estructura, toda esta cosa interna, todo este ser que tengo, ¿sí? Que yo quiero que sea el ser, ¿sí? Un ser espiritual, un ser en Cristo Jesús, ¿sí? Y poder caminar en Cristo Jesús y hacer las cosas que su palabra dice. Y se me venía a mi mente todo lo que les había explicado con respecto a, primero que todo, el misterio de Dios. Segundo, que era vislumbrando esa gloria de ese misterio de Dios que se había revelado a nosotros. Y tercero era viviendo de victoria en victoria. Pero ¿cómo hago yo para vislumbrar la gloria de Dios y vivir de victoria en victoria si no camino en el camino en Cristo Jesús? Pero si no sé por qué estoy caminando. Entonces yo le decía a este señor, ¿qué pasa cuando usted se monta en su vehículo, ¿sí? Y sale y no tiene una ruta? Usted no tiene ruta, usted camina y va caminando y usted no sabe para dónde va. ¿Por qué? Porque alguien lo está dirigiendo a usted y le está diciendo, camine por acá. Y usted camina a lo loco, Ese pensamiento, y lo que usted está pensando, lo que tiene su mente, esos sentimientos suyos están colocados de acuerdo y su voluntad está colocada de acuerdo a ese espíritu que le está gobernando a usted, que no es el suyo, sino es el que ha venido manejando y el que se ha podido meter en la vida de cada uno de los que están caminando en el mundo de la oscuridad. Entonces yo le decía, Señor, ¿y cómo hago yo para poder hacer las cosas, cambiarlas? Y me venía, por eso yo le envié a mi hijo amado. ¿Por qué? Porque mi hijo amado a nosotros nos da un cambio, una transformación, que es lo que veníamos hablando. Él nos transformó, ¿sí? Lo que dice primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Entonces, en el amor en Dios, en el amor en Cristo Jesús, en el amor en el Espíritu de Dios, Él vino a cambiar todo el esquema que nosotros teníamos. Pero sí, Él cambió. Él sacó ese espíritu que estaba metido en mí cuando estaba en el mundo a este espíritu nuevo que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo Jesús en nuestra vida. Y ese Espíritu de Dios es el que me enseña a mí a discernir, es el que me enseña a mí a estar en Él. Es el que en un momento dado, sí, transformado ¿por quién? Por un milagro realizado por Dios, ¿sí? Con la sangre del Cordero, donde Él pagó el pecado por nuestras culpas e hizo que nosotros pudiésemos verdaderamente acercarnos a Dios Todopoderoso, poder caminar en Cristo Jesús. Pero fuera de que teníamos eso, a nosotros Dios nos dio unas arras muy bonitas, que son las que permiten que nosotros podamos mirar nuestro anillo y decir, wow, acuérdense del hijo pródigo, donde él que le dijo al siervo, le dijo, lávelo, ¿sí? Y dale las mejores vestiduras y colóquele el anillo en su mano derecha. Ese anillo que él a nosotros nos coloca es una relación íntima, es como decir un compromiso que tenemos nosotros, que tanto viene de Dios como también va de nosotros, tiene que ir de nosotros. Así como nosotros recibimos de Dios unas bendiciones que se llaman, pueden ser financieras, como pueden de pronto ser en nuestros talentos, puede de pronto también ser en nuestra relación con familia, una esposa, un esposo, unos hijos. ¿Cómo estoy relacionado con mis hijos? Y en el amor de Dios, Dios nos lleva a que nosotros, en ellos, nazca el amor hacia nosotros, y es cuando nosotros empezamos a ver que ellos ven en nosotros algo diferente, porque hemos podido ser padres malos,
Padres que hemos pensado en lo malo también para ellos, como también para los demás. Y la palabra de Dios es clara y es precisa. Porque primeramente tengo que buscar ¿qué? El reino de Dios y la justicia de Dios. Óigame bien, la palabra de Dios no me dice a mí busque la misericordia de Dios, sino busque el reino de Dios y la justicia de Dios. Porque en la medida que yo busque eso, en esa medida el amor de Dios, la misericordia de Dios, se hará manifiesta en cada uno de nosotros porque es la gracia de Dios, porque es un regalo de Dios. Pero hay un compromiso de nosotros. Hay un compromiso de ustedes con Dios. Y ese compromiso de ustedes con Dios está dado de acuerdo a cómo ustedes caminen con alguien importante. Con alguien que hace que nosotros podamos en un momento dado caernos y Él nos levanta. Estemos sucios y Él nos limpia. Estemos hablando de pronto lo malo y Él nos cambia, nos trae a nuestra conciencia. Sí, nos dice, ojo, pilas, usted está hablando mal, está pensando mal, cambie su forma de pensar. La palabra de Dios dice así. Y es cuando empezamos nosotros a conocer la palabra de Dios y empezamos a vivificar dentro de esa palabra de Dios. Y es así como en medio de esa vivificación, porque hermanos, no vamos a cambiar de un momento para otro. Sería un milagro de Dios y de pronto lo más seguro es que nosotros iríamos a la presencia de Dios a los 2 minutos o 3 minutos. Pero es que Dios quiere que nosotros, como su palabra lo dice, en el Espíritu de Dios tengamos un dinamis, un poder, una fuerza. Y esa fuerza está dada en cómo manejo yo los verbos en la palabra de Dios. ¿Cómo manejo yo esa palabra que trae a mí un movimiento, una energía y que me hace de pronto ir a buscar el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría que está de pronto en otra cita bíblica? ¿Por qué? Porque la Biblia misma es la que se explica. La Biblia me enseña a mí todas las cosas. Es la misma Biblia la que me lleva atrás o adelante de donde estoy para poder yo encontrar la respuesta a esa pregunta que me he hecho cuando he leído esa cita bíblica, como decir, hablar por decir. Vamos a leer aquí una cita y verdad que Dios nos va a llevar. Dice, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Yahweh. Cuando uno oye eso va a decir, y lavaré, ¿con qué voy a lavar mis manos? ¿Con agua corriente? ¿Con agua del mundo? Tengo que ir a la presencia de Dios para que sea el Espíritu de Dios quien lave mis manos para que yo pueda entrar con unas manos ¿qué? Limpias, unas manos dispuestas para Dios. Y esas manos dispuestas para Dios solamente las puede hacer alguien quien fue enviado para eso, porque Jesús lo dijo. Él dijo, enviaré, ¿sí? ¿Enviaré a quién? Al Paracleto, ¿cierto? Al Espíritu de Dios, ¿para qué? Para que Él a nosotros nos limpie, nos guarde y nos enseñe y nos guíe y nos dirija y nos diga qué es lo que la palabra de Dios dice. Entonces yo le decía a este señor, yo le decía, cuando uno camina en el camino de Dios, cuando uno anda en el camino de Dios, todas las cosas tienen que ser de Dios. Todas las cosas tienen que ser de Dios y cuando yo camino en el camino de Dios tengo que amar a Dios. ¿Por qué? Porque un fruto, o sea, el fruto que tengo que dar fuera de paciencia, fuera de longanimidad, de benignidad, tengo que dar fe y tengo que dar amor. Pero fuera de que tengo que dar todos esos frutos, también tengo que cumplir mis mandamientos y esos mandamientos están dados. Los primeros están dados porque tengo que rendirle a Dios amor con todas las fuerzas de mi ser. Y es así como la palabra de Dios dice que primeramente tengo que amar a Dios con todo mi corazón, con todas las fuerzas de mi ser y después ¿a quién? A mi prójimo. Y dice Jesús, para cerrar el círculo, dice que también a mis enemigos. Porque ¿de qué me sirve amar o de qué me sirve yo corresponderle a mi amigo cuando es mi amigo, ¿cierto? Pero es difícil cuando tengo que ir a mi enemigo. ¿Por qué? Porque tengo que amar a Dios tanto y a mí mismo para poder yo entender que tengo que amar a mi enemigo. ¿Para qué? Para que sea libre y lo pueda verdaderamente
darle el perdón y recibirlo y aceptarlo como hermano mío, hermano en Cristo Jesús. Es así como Dios quiere que nosotros verdaderamente comprendamos eso. Porque es un caminar, mi amado hermano. No es que usted esté aquí adentro y de pronto salió a usted y de pronto algo lo cubre y eso que lo cubre a usted lo lleva a su casa, lo acuesta, lo encierra y nadie más lo puede tocar. No, no es así. Usted tiene que estar en Cristo Jesús. Debe caminar en Cristo Jesús. Y debe buscar todas las defensas que pueda tener, pero una de ellas es la que a nosotros Dios nos dio. Yo los invito a oír un devocional que anoche oí, que es el que corresponde al día de ayer, lunes. Óigalo con detenimiento, con paciencia. Sí, es largo, pero hay que oírlo bien porque hay una explicación muy bonita ahí y que verdaderamente explica todo lo que nosotros hemos estado hablando durante este tiempo. Por eso, la charla de hoy va a ser sobre algo más, pero me dediqué más tiempo a esto. ¿Por qué? Porque, ¿cómo hago yo para saber si un profesional es buen profesional? ¿Cómo, mis amados hermanos? Para poder saber si una persona de pronto sabe hacer una buena torta de manzana. ¿Será que esa persona de pronto coge la torta, coge los elementos y hace la torta de manzana sin saber nada de nada? Creo que no. Y es así como nosotros, hermanos, como creyentes, como cristocéntricos, tenemos que ir a buscar aquellas cosas que nos pueden enseñar, que nos pueden educar, que nos pueden redarguir y que nos pueden verdaderamente ministrar para poder hacer esos elementos. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Leámoslo, Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Espéreme, buena voluntad de Dios. Tiene que ser buena, agradable y perfecta. La tiene que tener tres elementos, fuera de que es santa. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y si estamos hablando de la voluntad de Dios, tiene que ser la voluntad santa de Dios, porque Dios es santo. Pero ¿qué dice antes, en el comienzo? Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Amén. Entonces tenemos que presentar un cuerpo ¿a quién? A Dios. Sacrificio vivo, agradable ¿a quién? A Dios. Porque es una ofrenda para Dios. Porque es algo que ya nosotros no somos, ni ese cordero, ni somos ese ganado vacuno de un año, sin defectos, ni somos esa tórtola, ni somos ese palomino, sino nosotros somos nuestro corazón dispuesto a Dios. Al sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, que es Cristo Jesús. Y en esa medida que nosotros empezamos a darnos cuenta de eso, yo le decía a este señor, le digo, si usted no logra entender el por qué está aquí, o sea, el por qué usted está en Cristo Jesús, entonces permítame, mi amado hermano, decirle que tiene que ir a la oración, tiene que ir al ayuno, para que el Dios Todopoderoso lo guíe, el Espíritu de Dios lo dirija, para que usted pueda verdaderamente encontrar el camino, para que usted pueda alcanzar a Dios por intermedio de Cristo Jesús, por intermedio de Él. Sí, porque mis amados hermanos, perdónenme que le diga, yo puedo venir a la iglesia, puedo venir a la denominación, yo puedo estar allá, sentado en mi sala, leyendo la palabra, pero de pronto estoy leyendo, pero no estoy entendiendo. Estoy leyendo, estoy entendiendo, pero no tengo revelación. Entonces tenemos que seguir unos pasos. Tenemos que mirar esos pasos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo para poder caminar en Cristo Jesús. Sabemos que ya estamos, que tenemos una identidad en Cristo, ¿sí? Que somos nuevas criaturas porque la palabra de Dios lo dice, ¿sí?
que tenemos que presentarnos como ofrenda grata y agradable ¿a quién? A Dios. Y tenemos que decirle al Señor, venimos aquí en tu nombre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu de Dios, y nosotros como un corazón dispuesto como ofrenda para ti, mi amado Dios. Pero esa ofrenda tiene que ser una ofrenda limpia. ¿Y quién la va a limpiar? El Espíritu de Dios. Tenemos que buscar del Espíritu de Dios, ¿para qué? Para que Él a nosotros nos dé, fuera de que nos limpia, nos lava y nos use de todo, Él nos dé un discernimiento para poder nosotros diferenciar una cosa de otra, y poder decir, Abba Padre. Poder decir, Abba Padre, aquí estamos contigo, mi amado Dios. Por eso Dios me colocaba a mí eso, me decía, bueno, ¿cómo tengo yo que llegar? Porque uno a veces ve que uno a veces predica con toda una fe, con una convicción, y de que el Señor va a actuar de una forma u otra, y ese accionar, esa forma de explicar, lo lleva a uno a entender que de pronto todo aquel que oyó, conoció. Y si la puerta del entendimiento estaba cerrada, si estaba pensando más en otras cosas, de pronto en lo que iba a suceder después de, que de pronto se le había ocurrido dejar la cocina prendida con la olla puesta ahí, y se le olvidó. Y empieza uno, y esa persona sale, y después de que sale, en la mitad de la puerta, es que ni siquiera ha atravesado la puerta, ya la memoria de ella se ha olvidado de eso, entonces la memoria no tiene nada de lo que aquí sucedió. Y es así como a veces uno ve. ¿Por qué? Porque es que hay dos elementos que son importantes dentro del ser humano. Sabemos que hay un elemento dentro del ser humano que también tiene una importancia. ¿Por qué? Porque es el que hace el que yo camine, el que vaya a determinados sitios, el que de pronto yo haga algo, que es el cuerpo. Pero dentro de ese cuerpo hay un elemento que se llama cerebro, donde está una parte que se llama memoria, donde están una serie de órganos que están dentro de ese caparazón de cráneo, donde está una corteza que es la corteza cerebral, el hemisferio derecho e izquierdo, y está de pronto las partes grises y las partes blancas, por donde discurren toda esa serie de sistemas eléctricos, o llámese como se llame, que llevan a que yo de pronto pueda reaccionar de una forma u otra. No puede de pronto soltar la risa, ¿cierto? Y así uno tiene que darse cuenta de que tiene una mente y que tiene unos sentimientos. O sea, la mente tiene unos pensamientos, y también hay una serie de cosas que dentro de la mente hacen que se saquen una serie de enzimas o elementos, ¿sí?, como es la catecolamina, la dopamina, la norepinefrina, que hacen que en un momento dado yo pueda estar deprimido o pueda de pronto estar contento. Puede estar caminando presto, o de pronto me puede haber quedado sentado perezoso ahí, sin querer levantarme. Pero eso también tiene algo que está por encima, que es el que me dice que lo que yo voy a hacer es bueno o es malo. Que lo que voy a hacer está en común unión con Dios o no está en común unión con Dios. Como dice la palabra en 1 Corintios capítulo 4, versículo 4. Donde vamos a estar bajo unas órdenes de ¿quién? Del príncipe de este mundo, nuestro enemigo. Y a veces sin querer nosotros estamos caminando haciendo morcillas para él. Pero Dios quiere que nosotros podamos tener lo que se dice: conocimiento, entendimiento, sabiduría, ser iluminados, tener luz propia, pero una luz dada por el Espíritu de Dios, que está en nosotros como templos de Dios, donde mora su Espíritu. Qué bonito, ¿cierto? Pero hay que hacerlo. Y para poder hacerlo tengo que ir a la palabra y aprenderme la palabra, o que el Espíritu de Dios me lleve. ¿Sí? Y cuando yo estoy en ese encuentro con Dios, o estoy haciendo algo, estoy hablando de la oración,
Es el Espíritu de Dios quien me lleva a mí a hablar o a decir cosas como a Dios le conviene. Como a Dios le conviene. ¿Por qué? Porque ese razonamiento de nosotros es el razonamiento que es lógico, pero que es insuficiente para poder nosotros caminar en Cristo Jesús. Recordemos, Jesús cuando estuvo en el mundo, Él no recibió una educación formal. La palabra de Dios no dice que Él fue a una escuela, que fue a un colegio. ¿Ve? La palabra de Dios dice que a los 12 años Él estuvo ante los doctos de la ley. Pero la palabra de Dios también dice que Él estuvo ante los doctos, pero que Él les enseñaba cosas que ni ellos mismos entendían. Y estaban maravillados de ver que un niño de 12 años les enseñaba a ellos cosas, o sea, les hacía ver a ellos cosas, porque yo creo que de pronto les revelaba a ellos cosas de lo que estaba escrito ahí en la Torá o en los Salmos. Y es así como Dios, como Jesús. Si no, miremoslo en Juan capítulo 7, versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ya que la doctrina no era de Él, mis amados hermanos. La enseñanza, la palabra no era Él, la palabra venía de ¿quién? Padre. Venía del Abba Padre. Versículo 16. Dice, Jesús le responde y le dice, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me ha enviado. Pero esa enseñanza tenía algo importante. No era con tartamudeo. No era con que, ¿será que será? ¿Será así? Era con autoridad. Era una autoridad que Dios da, que Dios Padre le dio a Dios Hijo, y que Dios Hijo, por intermedio del Espíritu Santo, nos da a nosotros para que nosotros hablemos con autoridad, con suficiencia, con conocimiento de causa, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque usted ya aprendió lo que Dios tenía un misterio y Dios se lo reveló. Tenía un vislumbre y Dios se lo dio. Tenía un caminar y Dios lo colocó a usted a que caminara en ese caminar en Cristo Jesús. Porque Él, Jesús, no hablaba como hablaban los escribas. Jesús hablaba porque Él escribió la palabra. Porque Él en su palabra dijo, escrito está, si no miremoslo en Mateo capítulo 7, versículo 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero fuera de eso, Él conocía lo que el hombre pensaba, lo que el hombre sentía. Él tenía un conocimiento del hombre tanto que lo miraba y al mirarlo ya sabía, tanto que como dice la palabra, dice que nosotros vamos a pronunciar palabra y ya Dios la conoce, la sabe. Óigame bien, Dios la sabe, que es diferente a conocer. Dios la sabe. ¿Por qué la sabe? Porque Él la ha escudriñado y la ha enseñoreado y la ha puesto a nuestra disposición para que nosotros la digamos. Si no, imagínense lo que está haciendo la pastora. Cuando coge la palabra, ¿sí?, la escudriña, programar adentro, nos trae su significado en el hebreo o en el griego y nos dice cuánto pesa y cuánto vale esa palabra y a qué significa. Fíjense cómo las cosas de Dios van haciendo cada día más y más en esta casa, en su casa de oración. Fíjense cómo Dios se va manifestando más y más de una forma que uno, yo no sé, yo estoy perplejo. Vayamos a Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía todo. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Amén. No había nadie que le pudiese dar testimonio porque nadie podía. Yo no puedo saber qué está pensando mi hermano que está frente a mí. Yo no puedo saber qué está sintiendo mi hermano que está frente a mí. La palabra de Dios dice que caras vemos, corazones no conocemos. Y la palabra de Dios es clara y es fija. Y nos dice en Jeremías capítulo 17, nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero ¿qué dice en el Juan 17, 17? ¿Qué dice?
Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Dios pide que los santifiquemos, o sea, que nosotros seamos santificados ¿en qué? En la palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. ¿Y esa palabra de Dios quién es? Cristo. ¿Y dónde está eso? Dice en Juan capítulo 1, versículo ¿qué? 1, 2 y 3. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Pero mis amados hermanos, nosotros no poseemos esos atributos que tenía Jesús o que tiene Jesús. Pero sí tenemos a alguien que Él dijo que era necesario que viniese a nosotros. ¿Por qué? Para que estuviese con nosotros. Para que nosotros no pudiésemos estar huérfanos, para que nosotros pudiésemos conocer la verdad. ¿Por qué? Porque esa persona nos iba a hacer conocer la verdad. Nos enseñaría de la verdad y que esa verdad a nosotros nos haría ¿qué? Libres. Para poder hablar con autoridad y poder discernir el bien del mal, mi amado hermano. O sea, tener conciencia de lo que estamos haciendo. Tener conciencia de que si de pronto yo miré a alguien y lo miré con ojos de mal cubero, no cuero, sino de mal cubero, tengo que tener la conciencia de la que me va a decir a mí, ¿usted por qué está haciendo eso? Si usted tiene que bendecir, de su fuente tiene que salir siempre bendición. Usted no puede caminar en las obras de la carne. Usted no puede estar en las obras de la carne. Usted no puede tener contienda con nadie. Usted no puede tener disensión. Usted no puede tener ni siquiera pensándolo ira. Porque ya eso es obra de la carne. Ahí figura como obra de la carne. Usted tiene que estar dando frutos. ¿Frutos de qué, mi amado hermano? Frutos del Espíritu de Dios. Usted tiene que estar caminando como con el ministerio que Jesús, o que Dios ha colocado en usted. Tiene que decirle al Padre, Padre o Jesús, enséñame cuál es mi ministerio para yo poder caminar con seguridad, con presteza. ¿Sí? Y no caminar en la oscuridad, que voy a una parte y ahí no es. ¿Cuántas veces a Pablito le pasó? Pablito quería llevar la contraria, ¿cierto? Y se iba para donde los judíos, y resulta que los judíos le daban latigazos y le daban pedradas y todo. Trataban de matarlo. Y él sabía que tenía que ir a determinado sitio. Entonces tenemos que discernir algo y que el que nos pueda a nosotros poder que nosotros hagamos eso. Oiga, mi amado hermano, usted no puede discernir. ¿De dónde? ¿De dónde usted como humano puede discernir? ¿De dónde podrá decir usted es que lo que la hermana hizo está bien hecho o está mal hecho si usted no sabe lo que la hermana hizo? Y si lo que la hermana hizo, usted tampoco sabe si lo que hizo estuvo bien porque usted no sabía por qué lo hizo. Y ese discernir, la palabra de Dios dice que es distinguir o diferenciar una cosa de otra. Es cuando el juez designa a alguien, ¿para qué? Para que ese alguien haga una función determinada con alguien. Si yo le digo a una hermana, vaya usted y me hace el favor y vaya y me trae a tal persona para poder hablar con ella y me dice lo que esa persona tenía o qué dejó. Ese discernimiento, ese poder ver las cosas más allá de lo que tenemos que ver. Es habilitar a alguien para que pueda ejercer un cargo y es lo que hace el Espíritu de Dios por intermedio de Dios. Es el propósito de Dios. Óigame bien, el propósito de Dios es que a nosotros nos habilita para poder nosotros cumplir con un propósito. ¿Y quién es el que a nosotros nos permite que podamos cumplir con ese propósito? El Espíritu de Dios. El Paracleto. ¿Por qué es necesario que Él venga? En griego ese discernimiento se llama anacrino, que es examinar, que es interrogar y que es determinar, que es también intensivo. ¿Listo? Eso está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. No, esto es para anotarlo.
El otro término es diacrino, que es cuando yo, en vez de examinar, yo discrimino. Entonces tengo el discernimiento de discriminación, o sea, yo digo, bueno, usted me sirve para esto y usted me sirve para esto otro. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios me dice, ¿para qué me sirve cada uno? Entonces, si usted oye de pronto el griego, diacrino es que está diciendo, es determinando, está decidiendo, ¿sí? Y eso está en 1 Corintios capítulo 11, versículo 29. Y si usted de pronto le gusta hacer juicio, como a veces nos gusta a nosotros los que no tenemos que hacer nada de eso, ¿sí? Si nos gusta hacer juicio, si nosotros somos adecuados para juzgar, si a nosotros nos gusta criticar, entonces se llama crítico, en griego. Crítico, mi amado hermano. Eso está en Hebreos capítulo 4, versículos 12. Pero en hebreo discernir es bin. B larga I N. Cortico, ¿cierto? No es diacrino ni es anacrino, sino es bin, que es separar, que es distinguir, que es discernir. Ya ven, son nada más 3 cosas. Mientras que nosotros en griego podemos entender 5, 6, 7 cosas. Y en esa forma, por tanto, nosotros, mis amados hermanos, cuando nosotros aprendemos, cuando nosotros estamos, yo les comentaba que cuando nosotros empezamos a hacer criaturas nuevas, Romanos capítulo 12, versículo 2, en ese momento Dios a nosotros nos da unas arras que son las arras del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Porque Él sabe que nosotros sin eso no caminamos a ninguna parte. Acuérdense que cuando yo les hablé a ustedes de Moisés, cuando él le dijo al Señor, Señor, si tú no caminas conmigo, yo no voy a ninguna parte. Porque él dijo, si quiere yo le mando un ángel. Dijo, no. Sin tu presencia, nada, mi amado Dios. Nosotros no caminamos sin la presencia de Dios. Por eso tenemos que caminar siempre en Cristo Jesús. Amén. Por eso tenemos que recibir las arras del Espíritu de Dios. Juan 16, versículos 13 al 15. Leemos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y lo hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y nos lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y nos lo hará saber. Amén. Fíjense que el Espíritu de Dios, Jesús mismo lo dijo. Él nos dirá todo. O sea, Él no va a ocultarnos nada. Si nosotros lo tenemos a Él, si nosotros estamos en Cristo Jesús y nosotros somos templo de Dios, donde mora el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios el que me va a mí a decir lo bueno y lo malo, lo que es bueno para mí y lo que es malo para mí, y tengo que hacerle caso, tengo que caminar en Él. Pero ¿cómo hago yo para poder caminar en Él? ¿Será que usted está en la calle y de pronto el Espíritu de Dios le dice, usted está haciendo mal porque está caminando mal? ¿Por qué se ríe de algo que el Espíritu de Dios le está diciendo que está haciendo mal? Es así como Dios, ¿sí?, nos guía a toda la verdad, ¿sí? Y no hablará por sí solo, dígame bien, no va a hablar por sí solo, porque Él va a hablar de todo lo que sabe del Hijo. ¿Por qué? Porque, y también lo que sabe el Padre, porque lo que sabe el Padre también es del Hijo, y lo que tiene el Hijo también es del Padre, porque todo es de Dios, todo es de Él, para Él y en Él, amén. Porque fuera de que eso, acuérdense que yo les dije que Juan 17, sí, Él dice, ¿qué dice Jesús? Dijo, Padre, glorifícame a mí para poderte glorificar a ti. Y es lo que va a hacer el Espíritu de Dios, va a glorificar al Cristo porque recibirá de lo de Él y nos lo hará saber. Dígame bien. Si usted quiere estar en Dios, acuérdate de lo que dice en Isaías 55. ¿Qué dice en Isaías 55? Leímos, sí, recuérdense en Isaías 55:9, creo que es. Dice, ¿por qué mis pensamientos no son sus pensamientos? Mis
ni sus caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Amén. Y es así como nosotros tenemos que empezar a vivificar, óigame bien, a vivificar, ¿sí? A vislumbrar la gloria de Dios. Para poder nosotros alcanzar a Dios tenemos que ir por intermedio de ¿qué? Una nave que se llama el Espíritu de Dios, que es el que nos transporta, es el que va a Dios, le dice a Dios y Dios le comenta a él lo que tenemos nosotros que decir para poder recibir la bendición, y en esa medida Dios a nosotros, el Espíritu de Dios nos trae a nosotros la palabra para poder pedir como conviene y que Dios de pronto se derrame y tengamos la bendición de Dios aquí en la tierra. Tan bonito, ¿cierto? Pero es así como tenemos que hacer, mis amados hermanos. Porque eso, mis amados hermanos, se extiende también a nosotros. Si no, vayamos a Juan capítulo 2, versículos 20 al 27, leámoslo rápido. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que ustedes han oído desde el principio, permanezcan ustedes. Amén. Si lo que ustedes han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que Él nos hizo la vida eterna. Así es, Señor. Porque la verdad es la voluntad de Dios. Pero esa verdad es dada ¿para qué? Para que nosotros conozcamos su palabra. Pero ¿quién nos lleva a comprender esa verdad si no es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo, quien nos lleva a comprenderla, no desde nuestra perspectiva, óigame bien, no desde la esperanza que yo tengo, o lo que yo anhelo, o lo que mi corazón quiere, o lo que tal cosa, o lo que yo en mi propia experiencia tengo. Es en la perspectiva de Dios, mis amados hermanos. Es así como esas arras son importantes. Y no son tan importantes, son arras de vida, pero de vida eterna. Porque en esa forma nosotros podemos verdaderamente, ¿sí?, ser redimidos, y en la medida que nosotros seamos redimidos podemos alcanzar la vida eterna. Porque Él nos va a nosotros a educar, nos va a enseñar, nos va a guiar, nos va a dirigir. Por lo tanto, si nosotros primero recibimos como arras al Espíritu de Dios, entonces de segundo, esas arras o ese Espíritu de Dios nos va a enseñar a nosotros cómo tenemos que conducirnos, o sea, cuál es nuestra conducta y cuál es nuestro carácter, pero un carácter en calidad en Cristo Jesús. No el carácter mío ni la conducta mía. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de que de pronto alguien, Señor, sí, usted que sufre de ira, usted que sufre de angustia, usted que sufre de algo, entonces eso llévelo allá y guárdelo como si fuera un tonel, y el día menos pensado usted explota, y explota ante alguien que ni siquiera tiene ni arte, ni parte, ni culpa, y es el que va a recibir toda esa cantidad de explosivo que está en usted guardado. Cuando si usted va a la presencia de Dios y usted deposita en Dios, Él a usted le dice cómo tiene que caminarse y cómo tiene que hacer para que eso, en vez de ser un barril, sea de pronto una fuente, y una fuente de vida eterna. Y una fuente de enseñanza para que todos los que te oigan vengan a ti, o sea, y no solamente a ti, sino al Dios Todopoderoso, al Padre. Porque todos quieren conocer con quién tú andas y a quién tú te debes. Una vez me dijo, papá, yo quisiera saber lo que tú sabes. Y yo le dije, ¿sabe qué? Miren, uno se va al cuartico, se encierra en el cuartico, cierra la portica, ¿sí?, deja la luz de la lámpara prendida, coge la palabra, la abre y le dice uno, Señor, ahora sí, enséñame. Guíeme, muéstreme.
¿sí? Y Dios te va a dar a ti todo el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría que solamente viene de Él. Porque es la única fórmula para poder nosotros caminar con la conducta y con el carácter, con una calidad especial, porque podemos hablar con autoridad, ya que la fuente de esa autoridad es el Espíritu Santo, quien no hablará por sí solo, sino que nos guiará ¿a qué? A la verdad en Cristo Jesús. Porque Él nos guía a toda la verdad. Él nos enseña a nosotros a vivir todo el tiempo así como es, ¿cierto? Es así que no hay puesto o posición, que no hay algo que yo pueda tener bajo mí, hecho por mí, si no es bajo el carácter y la presencia del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que me hace que yo tenga ese carácter de Cristo Jesús. Es el Espíritu de Dios el que me enseña a dónde tengo que ir yo en la palabra para poder conocer cada momento más y más de Cristo Jesús. Mire que él pensaba así, mire. Entonces me lleva al sitio donde Jesús habla de que yo pienso de esta forma. O que el apóstol hable de que Jesús hablaba de esta forma. Y es así como Dios nos enseña a nosotros el carácter por intermedio del Espíritu de Dios. ¿Y qué es el carácter, mis amados hermanos? El carácter es un conjunto de cualidades psíquicas, óigame bien, de la mente. ¿Entendieron por qué les hablé de la mente y después les hablé a ustedes del espíritu? La mente que está en el alma y el espíritu que está en el espíritu con conciencia, ¿cierto? Comunión, ¿sí? Discernimiento e intercesión. Y es así como, entonces, el carácter es un conjunto de cualidades, dígame bien, cualidades psíquicas, pensamientos y afectivas, que son emociones, que afectan la conducta, diferenciándolo de los demás. O sea, el carácter es el que me hace que yo en un momento dado pueda tener un carácter fuerte o un carácter blando, ¿cierto? Y ese carácter fuerte o blando es el que muchas veces me diferencia de, mucha gente irá a decir, bueno, vayan a hablar con el doctor Pinto, y dice, hey, pero es que el doctor Pinto tiene mal temperamento, no se le puede hablar. ¿Sí? Y cuando viene el Espíritu de Dios y lo cambia a uno, lo voltea, en ese momento vayan con el doctor Pinto, y el doctor Pinto, hola, mucho gusto, ¿qué más? Ah, no, pero es que el doctor Pinto es suave, atento, amoroso, pero ¿quién ha hecho eso? El Espíritu de Dios. Ha cambiado todo. Además de eso, es esa individualidad moral, ese modo de decir las cosas, ese estilo de vida, ese que dicen muchas veces nuestros abuelos, y ven al niñito y dice, genio y figura de su papá, o de su abuelo, ¿cierto? Alba, usted nunca le dijo nada de sus hijos, eso, genio y figura de su papá. Y es así como Dios verdaderamente nos lleva a que nosotros, por intermedio del carácter, que es lo que hace que afecte nuestra conducta, entonces vamos a ver qué es conducta. Y conducta en griego quiere decir agoge, que es una enseñanza, que es una instrucción, que es una disciplina, que es un curso de vida. Eso está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito y fe, longanimidad, amor y paciencia. Amén. Fíjese que conducta es una manera de comportamiento. Entonces dijimos que era agoge, ¿sí? Ahora vamos a decir que también es anastrofe, que es volverse atrás, que es una manera de vivir. ¿Cuánta gente tiene una conducta y se visten de negro? Algunos se visten de rojo, a otros les gusta el amarillo, entonces cogen y se ponen una camiseta amarilla con un pantalón amarillo, ¿sí? Interiores amarillos, zapatos amarillos, una gorra amarilla, ¿sí? Y comen amarillo. Y es así como se vuelven amarillos. Eso está en Gálatas capítulo 1, versículo 13. Oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y esto, mis amados hermanos, nos lleva a unos requisitos que son posibles por intermedio del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros para hacer una voluntad buena, un corazón bueno y ser ejemplos ante los demás. Eso está en 1 de Pedro, capítulo 5,
versículos 2 al 3. Apaciente la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. Entonces quedemos aquí en este momento para después continuar con la tercera parte. Ya habíamos hablado de que tenemos que recibir el Espíritu de Dios en arras, y que segundo, que Él nos muestra a nosotros una vida de conducta, de carácter con calidad, ¿cierto? Y tercero, que nos ayuda a discernir que nos falta más adelante, y tenemos que dar un ejemplo de eso. Y de acuerdo a eso, entonces, seguimos mirando a ver cómo es la forma que actúa el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Cerremos los ojos, un aplauso bien fuerte para Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Papito Dios, por estos momentos. Gracias porque has permitido que nosotros podamos estar más en ti, porque sabemos que mientras estemos más en ti, Señor, podemos verdaderamente ser vivificados en Cristo Jesús. Por eso hoy venimos a ti, mi amado Dios, a darte las gracias porque tú has ampliado el conocimiento y el entendimiento para poder tener sabiduría, una sabiduría que solamente viene de los altos, para que nos pueda iluminar. Y así, de esa forma, iluminados, podemos vislumbrar tu gloria, mi amado Dios, y podamos vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria, mi amado Dios. Yo te pido que nos lleves con bien, Señor, que nos lleves con tranquilidad, con paz, con gozo, con alegría, Señor, y que seamos de bendición para todos aquellos, Señor. Que en nuestra casa seamos de bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.